Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, amigos míos, tenemos un episodio que les va a encantar, algo que nos llena de emoción y nos hace creer aún más en que los sueños, por imposibles que parezcan, pueden hacerse realidad. El título lo dice todo, el sueño de Kerem cumplido. Papá da la gran noticia. Y sí, como pueden imaginar, la historia que vamos a compartir hoy es pura magia, pura inspiración y sobre todo, pura felicidad. Prepárense para un torbellino de emociones, porque lo que está a punto de suceder en la vida de Kerem, y como su papá ha sido pieza clave, es algo que no se pueden perder. Así que si les gusta este tipo de historias que tocan el corazón y les dan ganas de aplaudir, este es su lugar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta increíble aventura, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es un simple clic, para nosotros significa el mundo y nos ayuda a seguir creando contenido que esperemos que disfruten tanto como nosotros al hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras historias y notificaciones. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Imaginen por un momento a un niño lleno de ilusiones, con una pasión tan grande que la lleva grabada en cada fibra de su ser. Ese niño es Kerem. Desde que tiene uso de razón, hay algo que lo ha fascinado, algo que ha ocupado sus pensamientos, sus dibujos y sus conversaciones: ser astronauta. Sí, han oído bien, astronauta. No es un sueño cualquiera, ¿verdad? Es un sueño que nos lleva a las estrellas, a la inmensidad del universo, a un lugar donde solo los más valientes y soñadores se atreven a ir. Kerem desde muy pequeño pasaba horas mirando el cielo nocturno, intentando descifrar las constelaciones, imaginando cómo sería flotar entre planetas, ver la Tierra desde arriba, sentir la gravedad cero. Sus juguetes favoritos no eran coches ni muñecos, sino naves espaciales de cartón, cohetes hechos con botellas de plástico y por supuesto un telescopio, aunque fuera de juguete, para empezar a explorar lo desconocido. Su habitación era un reflejo de su pasión. Las paredes cubiertas de pósters de galaxias, planetas y astronautas famosos. En su mesita de noche siempre un libro sobre el espacio. Y en su escuela, aunque los demás niños hablaban de fútbol o de videojuegos, Kerem siempre encontraba la manera de llevar la conversación hacia las estrellas, hacia la NASA, hacia las misiones espaciales. Sus maestros al principio quizás lo veían como un niño con una imaginación desbordante, un soñador empedernido. Pero su padre, un hombre sabio y observador, veía algo más. Veía determinación, veía una chispa única, una vocación que merecía ser alimentada. Su padre, llamémoslo Yusuf, siempre ha sido un pilar en la vida de Kerem. No solo un proveedor, sino un compañero, un amigo, un confidente. Yusuf siempre estuvo ahí para escuchar las 1001 historias de Kerem sobre agujeros negros, sobre la posibilidad de vida en Marte, sobre la construcción de un traje espacial. Muchas veces con una sonrisa le compraba pequeños telescopios, libros infantiles sobre el cosmos, o incluso lo llevaba a museos de ciencia donde pudiera ver de cerca modelos de cohetes y satélites. Pero Yusuf sabía que el sueño de Kerem iba más allá de los juguetes y las visitas. Sabía que Kerem necesitaba algo más, algo que le demostrara que este sueño, tan lejano, tan ambicioso, no era una fantasía inalcanzable. Los años pasaron y la pasión de Kerem, lejos de apagarse, se intensificaba. Empezó a destacarse en la escuela, especialmente en las materias relacionadas con ciencias y matemáticas. Sus profesores notaron su inteligencia, su curiosidad insaciable y su ética de trabajo. Empezó a participar en ferias de ciencia, presentando proyectos sobre la propulsión de cohetes, la órbita de los planetas, o incluso ideas sobre cómo colonizar otros mundos. Y en cada uno de sus proyectos había una nota al pie, una dedicatoria implícita a su gran sueño. Pero como en toda historia, hay obstáculos. La vida a veces nos pone a prueba. Y para Yusuf, un padre que ama incondicionalmente a su hijo, ver los sacrificios que Kerem hacía, las horas de estudio, la dedicación absoluta, pero también ver las dificultades económicas, las limitaciones que una familia común puede enfrentar, le hacía sentir una punzada en el corazón. Sabía que Kerem tenía el potencial, pero ¿cómo ayudarlo a dar ese gran salto? ¿Cómo hacerle saber que él, su padre, creía en su sueño con la misma intensidad? Y es aquí donde entra la magia de la paternidad y la fuerza de un sueño compartido. Yusuf, en secreto, comenzó a trabajar en algo.
Algo que llevaría tiempo, esfuerzo y una gran dosis de esperanza. No se trataba de una compra impulsiva, sino de una inversión en el futuro de su hijo, en la materialización de esa chispa que veía en sus ojos cada vez que hablaba del espacio. Yusuf, que trabajaba incansablemente en su empleo, empezó a ahorrar cada centavo extra que podía. Renegoció deudas, pospuso compras personales, y dedicó sus noches y fines de semana a investigar, a planificar. No se trataba solo de dinero, sino de encontrar la oportunidad adecuada. Sabía que Kerem necesitaba un impulso, una experiencia que lo conectara directamente con su sueño. Y tras meses de búsqueda, de llamadas, de enviar correos electrónicos, de tocar puertas, lo encontró. Se trataba de un programa de becas especial, un programa que buscaba jóvenes talentosos con pasiones singulares, y que ofrecía la oportunidad de participar en un campamento intensivo de verano en una institución de renombre, donde podrían aprender de astronautas retirados, ingenieros aeroespaciales y científicos de primer nivel. Incluso había una posibilidad de visitar un centro de control de misiones. El problema era, como siempre, el costo. Y no era un costo menor. Era una suma considerable, algo que Yusuf, a pesar de sus esfuerzos, no podía cubrir de la noche a la mañana. Pero la determinación de Yusuf era inquebrantable. Se acercó a amigos cercanos, a familiares, exponiendo su plan, su fe en Kerem. Algunos, conmovidos por su devoción, ofrecieron su ayuda. Otros, quizás escépticos, dudaron. Pero Yusuf no se rindió. Empezó a vender algunas de sus pertenencias, cosas que le eran queridas, pero que sabía que palidecían en comparación con el futuro de su hijo. Mientras tanto, Kerem, ajeno a los esfuerzos de su padre, seguía enfocado en sus estudios y en sus proyectos. Sabía que tenía que dar lo mejor de sí, que el camino era largo y difícil, pero la imagen de las estrellas, de la luna, de los planetas, era un faro que lo guiaba. Y llegó el día. El día en que Yusuf sintió que había reunido lo suficiente, que había hecho todo lo que estaba a su alcance. Era la fecha límite para la solicitud de la beca. Esa mañana, mientras Kerem se preparaba para ir a la escuela, Yusuf lo llamó a su habitación. Kerem, algo extrañado por la solemnidad en la voz de su padre, se sentó en la cama. Kerem, hijo, comenzó Yusuf, con la voz un poco quebrada por la emoción, sabes que he visto tu sueño desde siempre. Sé cuánto significa para ti ser astronauta. Kerem asintió con el corazón latiendo un poco más rápido. Y sabes qué más continuó Yusuf, con una sonrisa que empezaba a iluminar su rostro. Sé que los sueños, cuando se persiguen con pasión y se tiene el apoyo adecuado, pueden hacerse realidad. Y entonces Yusuf sacó un sobre. Un sobre que Kerem nunca había visto antes. Era un sobre oficial, con el logo de la prestigiosa institución que ofrecía el campamento. Kerem lo miró con los ojos muy abiertos, sin atreverse a respirar. Esto, hijo mío, dijo Yusuf, entregándole el sobre con manos temblorosas, es tu pase a la próxima fase. Es tu oportunidad de dar un paso gigante hacia las estrellas. Kerem, con las manos frías, tomó el sobre. Lo abrió lentamente, el papel crujiendo en el silencio expectante. Sus ojos recorrieron las palabras y de repente una explosión de alegría recorrió su cuerpo. No podía creer lo que estaba leyendo. Era la confirmación. Había sido aceptado. Había conseguido la beca completa. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, no de tristeza, sino de pura, abrumadora felicidad. Miró a su padre, su rostro una mezcla de incredulidad y gratitud infinita. Yusuf lo abrazó fuerte, sintiendo la realización de un sueño que en realidad era tanto suyo como de su hijo. Papá. Lo logré. Lo logramos, exclamó Kerem, con la voz entrecortada por la emoción. Yusuf acarició su cabello. Sí, hijo mío. Tú lo lograste. Con tu esfuerzo, tu dedicación. Y yo solo te ayudé a abrir la puerta. Tú eres el que va a volar. Ese día, el cielo para Kerem se iluminó de una manera especial. La noticia no solo significaba un campamento, significaba que su sueño estaba tomando forma. Significaba que había personas que creían en él y sobre todo que su padre, su héroe, había hecho todo lo posible para que esa creencia se convirtiera en realidad. La gran noticia que su papá le dio no fue solo un logro académico o una oportunidad, fue la confirmación de que el amor, el sacrificio y la fe en los sueños de un hijo pueden ser la fuerza más poderosa del universo.
Este campamento, amigos míos, fue un punto de inflexión para Kerem. Allí conoció a otros jóvenes con pasiones similares, aprendió de los mejores, y tuvo experiencias que lo marcaron para siempre. Visitó un centro de control de misiones, vio cohetes reales, e incluso tuvo la oportunidad de hablar con un astronauta que había estado en la Estación Espacial Internacional. Cada día era una aventura, cada descubrimiento una confirmación de que estaba en el camino correcto. Y la historia de Kerem no termina aquí, claro. Este es solo el comienzo. Porque cuando un sueño se nutre con amor y se impulsa con determinación, las posibilidades son infinitas. Lo que este campamento le ha brindado es una base sólida, una red de contactos, y lo más importante, la confianza para seguir persiguiendo sus metas. Ahora Kerem está más motivado que nunca, enfocado en sus estudios universitarios, que sin duda serán en alguna carrera relacionada con la ingeniería aeroespacial o la astrofísica. La lección que sacamos de esta increíble historia es poderosa. Nos demuestra que los sueños de nuestros hijos, por más grandes y ambiciosos que parezcan, merecen ser escuchados, apoyados y, si es posible, impulsados. La figura paterna de Yusuf es un ejemplo de cómo un padre puede ser el mayor catalizador en la vida de un hijo, no solo proveyendo, sino invirtiendo en sus pasiones, sacrificando para verlos felices y realizados. Es un recordatorio de que el amor incondicional y el apoyo inquebrantable son las herramientas más valiosas que podemos ofrecer. Así que, para resumir, hoy hemos sido testigos de la historia de Kerem, un joven con un sueño extraordinario, ser astronauta. Hemos visto cómo su padre, Yusuf, con un amor y una dedicación admirables, se esforzó incansablemente para hacer realidad la oportunidad de Kerem de asistir a un campamento de verano especializado, gracias a una beca que él mismo gestionó y casi costeó con sus propios sacrificios. Esta gran noticia fue el punto de partida para que Kerem diera un paso gigante hacia su futuro, un futuro lleno de estrellas. Y bueno, amigos míos, llegamos al final de este episodio que espero les haya tocado el corazón tanto como a nosotros. Ha sido un placer compartir esta historia de sueños cumplidos, de esfuerzos recompensados y del amor incondicional de un padre. Me encantaría saber qué piensan de la historia de Kerem y Yusuf. ¿Tienen ustedes algún sueño que sus padres les hayan ayudado a cumplir? ¿O son ustedes padres que están apoyando los sueños de sus hijos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus experiencias. Y si les ha gustado este vídeo, si esta historia les ha inspirado, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque estoy seguro de que a ellos también les encantará. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras historias inspiradoras. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos harán creer en la magia de los sueños. Hasta la próxima.